Buenos días, somos el grupo número 2. Vamos a estar hablando acerca de las infecciones por el virus del herpes simple. Mi persona Paola Padrino y mis compañeras Patricia Palau y Elimar Pinel. Clasificación taxonómica. Grupo, virus de ADN bicatenario, familia Herpes viridae, subfamilia Alpha Herpes viridae, del género Simplex virus, especies virus del herpes tipo 1 y virus del herpes tipo 2. Etiología. El virus del herpes simple contiene un genoma de ADN bicatenario. El ADN se encuentra en el interior de una cápside icosadeltaédrica, que está rodeada por una cubierta externa compuesta por una bicapa lipídica, que contiene al menos 12 glucoproteínas. Estas 12 glucoproteínas son las principales dianas de la inmunidad humoral, mientras que otras proteínas no estructurales son dianas destacadas de la inmunidad celular. Hay dos proteínas codificadas, la ADN polimerasa y la timidina sinasa. Son dianas de los fármacos antivirales. El herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2 tienen una composición genética parecida, con una amplia homología del ADN y de las proteínas. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia del virus del herpes. Un equipo científico en el año 2014 publicó un estudio en la revista Molecular Biology Evolution, donde estudiaron el origen del virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2. Sus datos indican que ambos virus se originaron en África. Estiman que las cepas del virus del herpes simple tipo 1 salió de África hace más de 5.000 años. Y calculan que el virus del herpes simple tipo 2 salió de África más recientemente alrededor del siglo XVIII. Estos resultados se relacionan con el mayor evento histórico del continente, que tiene apogeo en la trata transatlántica de esclavos. En este ciclo, millones de personas fueron deportadas hacia América y esta es la razón por la cual se explica la prevalencia del virus que sea tan alta en América que en otros lugares, y solo es superada por África. Características del virus del herpes simple. Existen dos tipos de virus del herpes simple que están íntimamente relacionados, el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, que causan varias enfermedades y dependiendo de la localización anatómica donde se inicia la infección, el estado inmunitario del huésped y de si se trata de una primoinfección o de una recidiva. Las infecciones habituales de este virus afectan a la piel, el ojo, la cavidad bucal o el aparato genital. Estas infecciones tienden a ser leves y autolimitadas, excepto en los pacientes inmunodeprimidos y en los recién nacidos, en quienes la infección puede ser grave y potencialmente mortal. La primoinfección se produce en las personas que no han tenido una infección previa por el virus del herpes simple 1 ni por el virus del herpes simple tipo 2, dado que estas personas son seronegativas para el virus del herpes simple y que no tienen inmunidad preexistente contra el virus, las primoinfecciones suelen ser más graves. Las primoinfecciones no primarias se producen en personas que ya pasaron por una infección por uno de los virus del herpes y que se infectan por primera vez por el otro tipo del virus. Como la inmunidad frente a un tipo de virus proporciona cierta protección cruzada contra la enfermedad causada por el otro tipo de virus, las primoinfecciones no primarias tienden a ser menos graves que las auténticas infecciones primarias. Durante las primoinfecciones primarias y no primarias, el virus del herpes establece una infección latente en las neuronas de los ganglios sensitivos regionales. Por ejemplo, si el virus del herpes simple es a nivel de la mucosa oral de la faringe, él pasa su periodo de latencia en el ganglio trigémino, en las glándulas salivales, en las células epiteliales, pero si la infección ha sido del ombligo para abajo, va a ser su periodo de latencia en las raíces dorsales. El virus se mantiene en este estado de latencia durante toda la vida del huésped, pero se puede reactivar de forma periódica y provocar una infección recidivante. En un brote, el virus en una célula nerviosa se activa y se transporta a través de la neurona axón a la piel, donde la replicación del virus puede ocurrir y causar nuevas lesiones. Las infecciones recidivantes sintomáticas tienden a ser menos graves y de menor duración que las primoinfecciones. Las infecciones recidivantes asintomáticas son muy frecuentes y no provocan molestias físicas, aunque los pacientes que la padecen
son contagiosos y pueden transmitir el virus a personas susceptibles. Se puede producir una reinfección con una nueva cepa del virus del herpes, ya sea tipo 1 o 2, en una localización anatómica infectada previamente. Por ejemplo, el aparato genital, pero es relativamente infrecuente, lo que sugiere que la inmunidad del huésped tal vez sea la inmunidad local específica de cada localización, debido a la infección inicial contra la reinfección exógena. Epidemiología. El virus del herpes afecta únicamente al ser humano. En 2016, la Organización Mundial de la Salud realizó una investigación que determinaba que 500 millones de personas en el mundo viven con herpes genital tipo 2 y unos 3.700.000, que son el equivalente al 67% de la población, tienen una infección de herpes oral tipo 1, destacando así la necesidad de mejorar la conciencia y ampliar los servicios para prevenir y tratar el herpes. En 2016, alrededor del 13% de la población mundial entre 15 y 49 años de edad vivían con una infección por el virus de herpes simple tipo 2, virus que se transmite casi exclusivamente por la vía sexual, causando herpes genital, una infección que puede provocar lesiones en los genitales de forma recurrente y a menudo dolorosa hasta en un tercio de las personas que han sido infectadas. Las infecciones por el virus del herpes simple son ubicuas y no existen variaciones estacionales en cuanto al riesgo de infección. El único huésped natural, como ya lo había mencionado, es el ser humano, y el modo de transmisión es el contacto directo entre superficies mucocutáneas. No se han documentado transmisiones accidentales a partir de objetos inanimados como asientos de los retretes, y todas las personas que han sido infectadas albergan una infección latente y desarrollan infecciones recidivantes, que pueden ser sintomáticas o pasar desapercibidas y presentan una contagiosidad periódica. Esto ayuda a explicar la amplia prevalencia por el virus del herpes simple. Las tasas de seroprevalencia del virus del herpes simple son mayores en países en vías de desarrollo y en grupos socioeconómicos más desfavorecidos. Aunque en las naciones desarrolladas se observan tasas elevadas de infecciones por virus del herpes simple tipo 1 y 2, al igual que en personas de los estratos socioeconómicos más desfavorecidos. Las infecciones incidentales por el virus del herpes simple tipo 1 son más frecuentes durante la infancia y la adolescencia, pero también se encuentra en etapas posteriores a la vida. Los datos de la encuesta nacional de examen de salud y nutrición estadounidense realizada en el 99 y 2004 mostraron un incremento uniforme en la prevalencia del virus del herpes simple tipo 1. Con la edad, aumentó un 39% en adolescentes entre 14 y 19 años, al 65% en personas entre 40 y 49 años. La seroprevalencia del virus del herpes simple tipo 1 no se ve influida por el sexo, pero la tasa era mayor en americanos de origen mexicano con un 80.8%, seguida por afroamericanos no hispanos con un 68.3% y blancos no hispanos con un 50.1%. En la encuesta llevada a cabo entre el 2007 y 2010, se observó una prevalencia global del virus del herpes simple tipo 2 del 15.5%, con un aumento continuo con la edad desde el 1.5% a los de entre 14 y 19 años hasta el 25.6% en el grupo de 40 a 49 años. La tasa era mayor en las mujeres que en los hombres, 20.3 y 10.6% respectivamente, y variaba en función de la raza y del grupo étnico, con una seroprevalencia global del 41.8% en afroamericanos, con un 11.3% en estadounidenses de origen mexicano y un 11.3% en personas de raza blanca. Los factores modificables que predecían a una seropositividad para el virus del herpes simple tipo 2 eran un menor nivel educativo, la pobreza, el consumo de cocaína y un mayor número de parejas sexuales a lo largo de la vida. Diferentes estudios hallaron
que tan solo un 10 a 20% de las personas seropositivas para el virus del herpes simple tipo 2 referían antecedentes del herpes genital, lo que pone de relieve la naturaleza asintomática de la mayoría de las infecciones por el virus del herpes simple. En un estudio longitudinal realizado durante 3 años en mujeres adolescentes entre 12 y 15 años del medio oeste de los Estados Unidos, se encontró que el 44% eran seropositivas para el virus del herpes simple tipo 1 y el 7% para el virus del herpes simple tipo 2 al comenzar el estudio. Al final de el 49% eran seropositivas para el tipo 1 y el 14% para el tipo 2. Las tasas de ataque basadas en el número de casos por 100 personas fueron de 3.2 para la infección por el virus del herpes simple tipo 1 entre todas las participantes y de 4.4 para las que referían tener relaciones sexuales. Este medio indica que las mujeres jóvenes con actividad sexual tienen una tasa de ataque elevada de herpes genital y sugiere que esta forma de herpes debería tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de cualquier mujer joven que refiera síntomas genitourinarios. En este estudio, las participantes que ya tenían anticuerpos contra el virus del herpes simple tipo 1 mostraban una tasa de ataque significativamente menor para la infección por el virus del herpes simple tipo 2 y que las que se infectaban tenían menos probabilidad de sufrir una enfermedad sintomática que las que comenzaron el estudio con seronegatividad para el virus del herpes simple. La infección previa por el virus del herpes simple tipo 1 parece proporcionar a las mujeres adolescentes cierta protección frente a la infección con el virus del herpes simple tipo 2. Y si se infectan por el virus del herpes simple tipo 2, la inmunidad previa para el 1 parece proteger frente al desarrollo de un herpes genital sintomático. En los huéspedes inmunocompetentes, la patogenia de la infección por el virus del herpes simple supone una replicación viral en la piel y mucosas, seguida de la replicación y diseminación en el tejido neural. La infección vírica suele empezar en una puerta de entrada cutánea, como la cavidad oral, la mucosa genital, la conjuntiva ocular o en soluciones de continuidad de los epitelios queratinizados. El virus se replica a nivel local, lo que causa una muerte celular y a veces produce unas respuestas inflamatorias sintomáticas que facilitan el desarrollo de las vesículas y úlceras herpéticas características. El periodo de incubación es de 3 a 14 días. El virus penetra a la célula por endocitosis. Este es fagocitado yendo al citoplasma de la célula, específicamente al retículo endoplasmático rugoso, y empieza a replicarse a nivel de la cápsula icosaédrica. Pasa de una célula a otra, va rompiendo la célula, va al núcleo y transforma la célula, la hace gigante, multinucleada, va agrandando esa cantidad de líquido, acumulándose hacia la superficie y es lo que forma la vesícula, que es lo más típico. Luego puede pasar a úlcera y a costra. El virus también penetra en las terminaciones nerviosas y se disemina más allá de la puerta de entrada, hasta los ganglios sensitivos, por transporte intraneuronal. El virus se replica en algunas neuronas sensitivas y los viriones de la prógenes se envían por mecanismo de transporte intraneuronal, de vuelta a la periferia, donde se liberan a partir de las terminaciones nerviosas y se replican aún más en la piel o en las superficies mucosas. El movimiento del virus a través de este arco neural es la principal causa de desarrollo de las lesiones herpéticas características. Aunque la mayoría de las infecciones por el virus del herpes simple no alcanza el umbral necesario para provocar una enfermedad reconocible desde el punto de vista clínico. Aunque muchas neuronas sensitivas se infectan de un modo productivo durante la infección inicial, en algunas neuronas infectadas no se produce inicialmente una replicación viral. En estas neuronas, el virus establece una infección latente, trastorno en el que el genoma viral persiste en el núcleo neuronal en un estado casi de inactividad metabólica.
De esta forma intermitente, durante la vida del huésped, se puede producir cambios indefinidos en las neuronas con infección latente, lo que inicia la replicación del virus. Esto sucede a pesar de que el huésped haya establecido varias respuestas humorales y celulares que permitieron un control satisfactorio de la infección inicial. Cuando se reactiva la neurona latente, los virus de la progenie se producen y se transportan por las fibras nerviosas de vuelta a los sitios cutáneos en zonas vecinas a la infección inicial, donde tiene un lugar una replicación adicional y se producen infecciones recidivantes. Estas pueden ser sintomáticas, con lesiones herpéticas típicas o atípicas, o sintomáticas o asintomáticas. En cualquier lugar, el virus se libera en el sitio donde produce la replicación cutánea y puede transmitirse a las personas susceptibles que entran en contacto con la localización o las secreciones contaminadas. La latencia y la reactivación son mecanismos por los que el virus se mantiene satisfactoriamente en la población humana. La viremia o diseminación hematógena del virus no parece tener un papel destacado en las infecciones por el virus del herpes simple en los huéspedes inmunocompetentes, pero pueden producirse en recién nacidos, en personas con eczema y en niños con malnutrición grave. También se observa en pacientes con depresión o defecto de la inmunidad celular, como en la infección por el VIH o algunos tratamientos inmunosupresores. La viremia puede causar una diseminación del virus a órganos viscerales como el hígado y las suprarrenales. La diseminación hematógena del virus al sistema nervioso central parece suceder solo en recién nacidos. La patogenia de la infección por el virus del herpes simple en recién nacidos se complica por su relativa inmadurez inmunológica. La fuente del virus en las infecciones neonatales suelen ser la madre, aunque no de forma exclusiva. La transmisión suele producirse en el parto, aunque se ha documentado que se produce incluso en partos por cesárea con las membranas intactas. La puerta de entrada más habituales son la conjuntiva, el epitelio de la mucosa nasal y oral, así como las soluciones de continuidad y abrasiones de la piel, que se producen por el uso de electrodos o de cuero cabelludo o por partos con forceps. La instauración precoz del tratamiento antiviral puede limitar la replicación del virus al sitio de inoculación, piel, ojo o boca, aunque el virus también puede extenderse desde la nariz a las vías respiratorias y provocar una neumonía, desplazarse por el transporte intraneuronal al sistema nervioso central y originar una encefalitis, o diseminarse por vía hematógena a los órganos viscerales y al cerebro. Los factores que pueden influir en la infección neonatal por el virus del herpes simple son el tipo de virus, la puerta de entrada, el inóculo de virus al que se expone el niño, la edad gestacional, la presencia de anticuerpos derivados de la madre específicos contra este virus que provoca la infección. La infección latente se establece durante la infección neonatal. Y los supervivientes pueden presentar infecciones cutáneas y neurales recidivantes. La infección persistente del sistema nervioso central puede influir en el desarrollo neurológico del lactante. Mi nombre es Patricia Palado y continuando con el seminario, el virus del herpes simple tipo 1 y el tipo 2 tienen la misma capacidad de producir infecciones iniciales de cualquier localización anatómica. Sin embargo, estos difieren en la capacidad que tienen de producir infecciones recidivantes. El virus del herpes simple tipo 1 produce infecciones recidivantes orales, mientras que el tipo 2 produce infecciones genitales. Es por este motivo que el virus del herpes simple tipo 1, su transmisión se da a través de contacto con secreciones orales contaminadas, mientras que el tipo 2 es a través de contacto anogenital. Otra diferencia entre ellos radica en sus genes de la glucoproteína G, los cuales son utilizados para formar nueva generación de pruebas serológicas específicas para cada tipo y saber si un paciente está infectado con el virus del herpes simple tipo 1, tipo 2 o ambos.
Las características distintivas de las infecciones por el virus del herpes simple son las vesículas y úlceras cutáneas superficiales. Las infecciones clásicas se presentan con vesículas pequeñas de 2 a 4 milímetros que pueden estar rodeadas de una base eritematosa. Estas pueden persistir unos días antes de evolucionar a úlceras cutáneas. La fase vesiculosa tiende a persistir más tiempo si ésta se encuentra infectando epitelio queratinizado y es breve si la infección se localiza en mucosa húmeda. Entre las infecciones orofaringeas agudas tenemos la gingivoestomatitis herpética. Esta suele afectar a niños entre 6 meses a 5 años, pero puede abarcar todo el rango de edades. Es un trastorno sumamente doloroso, con un inicio súbito, dolor bucal, babeo, rechazo a la comida y la bebida, fiebre hasta 40 grados e intensa tumefacción a nivel de las encías. Se pueden presentar vesículas a nivel de toda la cavidad oral, incluyendo lengua, labios, paladar, amígdalas, así como también en la piel perioral. Estas vesículas persisten por unos días y luego progresan a unas úlceras superficiales cubiertas con una membrana grisáceo amarillenta. Además de esto, puede aparecer un exudado amigdalino que sugiere una faringitis bacteriana. También puede haber adenopatías dolorosas a nivel submandibular, submaxilar y cervical. Sin tratamiento, esta enfermedad se resuelve entre 7 a 14 días, pero las adenopatías pueden persistir hasta varias semanas. El herpes labial es la manifestación más frecuente de la infección recidivante por el virus del herpes simple tipo 1. Esta la constituyen las ampollas febriles o también llamadas calenturas. Estas suelen aparecer en el borde vermellón del labio, pero también pueden aparecer en nariz, barbilla, mejilla y mucosa oral. Los pacientes suelen referir una sensación de quemazón o ardor, incluso dolor, hasta 3 a 6 horas antes de que surjan las lesiones herpéticas. Estas lesiones inician con unas pápulas eritematosas que progresan a vesículas con pared fina. Posteriormente, se convierten en úlceras que pueden ser úlceras superficiales o convertirse en pustulosas. Estas úlceras se secan y forman costras. La cicatrización completa se da de entre 6 a 10 días. En los niños o adolescentes sanos, las infecciones cutáneas por el virus del herpes simple se dan a través de traumatismos cutáneos con macro o microabrasiones y la exposición a secreciones infectadas. Este tipo de situaciones se puede dar jugando o en deportes de contacto como la lucha, llamada herpes del gladiador, o el rugby. Estas lesiones herpéticas están precedidas de dolor, sensación de quemazón, hormigueo, desde unas horas hasta días antes de la aparición de las lesiones. Al igual que en el herpes labial, estas lesiones inician con un grupo de pápulas eritematosas que progresan a vesículas, posteriormente pústulas, úlceras y finalmente costras. La cicatrización de este tipo de lesiones se da entre 6 a 10 días. El panadizo herpético se refiere a la infección por el virus del herpes simple de los dedos de las manos o de los pies, y este se ve generalmente en lactantes o en niños que se chupan el dedo pulgar o los otros dedos de la mano y que cursan con una infección oral sintomática o subclínica por el virus del herpes simple tipo 1. También podemos encontrar panadizo herpético en adolescentes por el virus del herpes simple tipo 2 debido a una exposición a secreciones genitales infecciosas. El inicio de esta enfermedad se da con prurito, eritema y dolor, desde 2 a 7 días después de la exposición. Y también es frecuente encontrar adenopatías regionales. El herpes genital es frecuente en adolescentes y adultos jóvenes que tienen relaciones sexuales. Su transmisión puede ser genital-genital por el virus del herpes simple tipo 2 u oral-genital por el virus del herpes simple tipo 1. Las personas infectadas, tanto sintomáticas como asintomáticas, excretan el virus periódicamente por vía anogenital, por lo que se lo pueden transmitir a sus parejas sexuales o, en el caso de las mujeres embarazadas, a sus recién nacidos. Las vesículas, que se localizan en la superficie de las mucosas, duran poco tiempo y progresan a unas úlceras superficiales dolorosas que están cubiertas de un exudado grisáceo amarillento y que pueden estar rodeadas de una base eritematosa, mientras que las vesículas que se encuentran en el epitelio queratinizado persisten unos días más hasta llegar a su etapa pustulosa, que después se forman en costras. La evolución completa de la enfermedad es de 2 a 3 semanas, desde el inicio hasta su curación. Las infecciones oculares por el virus del herpes simple pueden afectar a la conjuntiva, a la córnea y la retina. Estas pueden ser primarias o recidivantes. La conjuntivitis o keratoconjuntivitis usualmente es unilateral y generalmente está asociada con una blefaritis y adenopatía preauricular dolorosa. La conjuntiva tiene aspecto edematoso y se pueden visualizar las lesiones vesiculosas en los márgenes palpebrales, así como también en la piel periorbitaria.
Estos pacientes suelen presentar fiebre y si no se trata, la infección se resuelve en 2 a 3 semanas. La encefalitis por el virus del herpes simple es la causa principal de encefalitis esporádica no epidémica en niños y adultos estadounidenses. Se trata de una infección aguda necrosante que suele afectar a la corteza frontal y o temporal y al sistema límbico. Casi siempre se debe al virus del herpes simple tipo 1. Esta infección suele presentarse con signos inespecíficos como fiebre, cefalea, rigidez de nuca, náuseas, vómitos y alteraciones del estado de conciencia. Si esta no es tratada, esta enfermedad progresa a coma y a fallecimiento en el 75% de los casos. Se pueden producir infecciones graves y potencialmente mortales por el virus del herpes simple en aquellos pacientes con inmunodepresión, como lo son los recién nacidos, las personas con malnutrición grave, aquellos pacientes con inmunodeficiencia primaria o secundaria y pacientes que reciben pautas inmunosupresoras. Las infecciones mucocutáneas, como la mucositis y esofagitis, son las más frecuentes. También hay otras infecciones como la traqueobronquitis, la neumonitis e infecciones anogenitales. Las infecciones diseminadas pueden presentarse similar a una sepsis, con afectación hepática y suprarrenal, coagulación intravascular diseminada y shock. Las infecciones por el virus del herpes simple pueden adquirirse durante la vía intrauterina, el momento del parto o el periodo neonatal. Las infecciones intrauterinas y puerperales son infrecuentes. Las infecciones puerperales se deben al contacto con la madre, con cualquier otro adulto, con un herpes no genital o con una infección no genital, como por ejemplo herpes labial. Las infecciones neonatales son infrecuentes, estas se deben a una transmisión de la madre que generalmente presenta una infección genital asintomática y se da en el momento del parto generalmente. Estas infecciones son infrecuentes, pero son potencialmente mortales para el recién nacido. Mientras que los lactantes con infecciones intrauterinas presentan signos oculares como coliretinitis o keratoconjuntivitis, vesículas cutáneas. Además de esto pueden presentar microcefalia o hidroanencefalia y pocos de ellos logran sobrevivir y cuando lo hacen quedan con secuelas graves. El diagnóstico del virus del herpes simple es clínico, pero puede confirmarse a través de pruebas de laboratorio como por ejemplo aislamiento del virus o de su ADN viral mediante la PCR. La PCR es la prueba de elección para el estudio del líquido cefalorraquídeo cuando se sospecha una encefalitis por el virus del herpes simple. En la evaluación de un recién nacido en el cual se le sospeche infección por el virus del herpes simple, se debe incluir cultivo de las lesiones sospechosas, así como también de frotis oculares y orales y PCR de líquido cefalorraquídeo y sangre. Las pruebas serológicas contra el virus del herpes simple tipo 2 son de utilidad en aquellos adolescentes y adultos jóvenes que tengan relaciones sexuales y que hayan manifestado signos y síntomas urogenitales recidivantes inespecíficos. Con respecto a las pruebas complementarias, las infecciones mucocutáneas pueden provocar leucocitosis moderadas con neutrofilia y en los casos de meningoencefalitis por infección del virus del herpes simple puede haber un aumento de las células mononucleares y de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. La glucosa puede estar normal o reducida y puede haber eritrocitos. Con respecto a las infecciones diseminadas, puede haber una elevación de las enzimas hepáticas, trombocitopenia y alteraciones de la hemostasia. Tratamiento del virus del herpes simple. Los virus de la familia del herpes tienen gran relevancia como patógenos pediátricos, sobre todo en recién nacidos y en niños inmunodeprimidos. La mayoría de los antivirales aprobados son análogos a nucleósidos e inhiben a la ADN polimerasa viral. Esto induce a una terminación de cadena prematura de la síntesis de ADN viral en las células infectadas. Se disponen 3 tipos de fármacos para el tratamiento del virus del herpes simple, que son el aciclovir, el valaciclovir y el fanciclovir. El aciclovir es el que tiene la peor biodisponibilidad, por lo que requiere una posología más frecuente, mientras que el valaciclovir, que es un profármaco del aciclovir, y el fanciclovir, que es un profármaco del penciclovir, tienen una muy buena biodisponibilidad, por lo que se administra 1 o 2 veces al día. Tenemos que el aciclovir se encuentra disponible en formulaciones tópicas en forma de pomada al 5% para enterales y orales, y también se incluye una formulación en suspensión oral para su uso pediátrico. El valaciclovir solo está disponible en la administración oral. Aún no se ha comercializado una formulación de suspensión oral,
pero se puede preparar extemporáneamente una suspensión con 25 o 50 miligramos por mililitro a partir de las cápsulas de 500 miligramos para su uso pediátrico, ya que para esta población no sería adecuada la dosificación sólida. El fanciclovir, se puede administrar por vía oral y tiene una biodisponibilidad alrededor del 70%. El aciclovir y el penciclovir son los que están disponibles también en forma de pomada, pero estas preparaciones proporcionan pocos beneficios o ninguno a las personas que tienen infecciones mucocutáneas recidivantes por el virus del herpes simple. En las infecciones mucocutáneas agudas, como en la gingivoestomatitis, la administración del aciclovir oral debe ser en dosis de 15 miligramos por kilogramos 5 veces al día durante 7 días y máximo debería ser 1 gramo al día. Esto se debe aplicar en las primeras 72 horas del inicio de los síntomas para así reducir la gravedad y la duración de la enfermedad. En esta, la odinofagia asociada puede limitar la ingesta de alimentos en los lactantes y en niños, y esto supone un riesgo mayor de deshidratación. Entonces debería estimularse la ingesta mediante el uso de bebidas frías, helados y yogur. En el herpes labial, el tratamiento oral es mejor que los antivirales tópicos. Esto es para tratar las recidivas en adolescentes. Se puede utilizar el aciclovir en dosis de 2.000 miligramos vía oral 2 veces al día durante un día, el aciclovir en dosis de 200 o 400 miligramos vía oral 5 veces al día por 5 días, o el fanciclovir en dosis de 1.500 miligramos vía oral en una dosis única. Esto es para así acortar la duración del episodio. En las infecciones oculares, el tratamiento deben ser ungüentos a base de trifluoridina y yododidoxiuridina. También el aciclovir a dosis de 30 miligramos por kilogramos por peso en 3 dosis. El virus del herpes simple puede provocar ceguera y el tratamiento también debería incluir una consulta oftalmológica. En las infecciones del sistema nervioso central, los pacientes que ya hayan superado el periodo neonatal y que tengan encefalitis herpética deberían recibir un tratamiento precoz con aciclovir intravenoso en dosis de 10 miligramos por kilogramos administrados cada 8 horas en 1 hora durante 14 a 21 días. En las infecciones en personas inmunodeprimidas, las infecciones mucocutáneas y diseminadas graves por el virus del herpes simple en pacientes inmunodeprimidos, ellas deben tratarse con aciclovir intravenoso en dosis de 30 miligramos por kilogramos al día en 3 dosis divididas durante 7 a 14 días hasta que hayan pruebas de su resolución. La administración oral del aciclovir, fanciclovir o valaciclovir se ha utilizado en el tratamiento de las infecciones menos graves por el virus del herpes simple y para la supresión de las recidivas durante los periodos de inmunosupresión significativa. En las infecciones perinatales, todos los lactantes con una infección probada o sospechada por el virus del herpes simple deberán recibir de forma precoz un tratamiento con dosis altas de aciclovir intravenoso, dosis de 60 miligramos por kilogramos por día, divididos cada 8 horas. Aquí el tratamiento se interrumpe en los lactantes en quienes se demuestre la ausencia de la infección mediante pruebas de laboratorio. Los lactantes con una enfermedad por el virus del herpes simple delimitada a piel, ojos y la boca deberán recibir tratamiento durante 14 días, mientras que aquellos con una enfermedad diseminada o del sistema nervioso central, la duración debe ser de 21 días. Los pacientes que reciban tratamiento en dosis altas deben ser monitorizados para así vigilar la aparición de neutropenia. El tratamiento supresor con aciclovir por la vía oral durante los 6 meses posteriores a la finalización del tratamiento intravenoso mejora el desarrollo neurológico de los lactantes con infección del sistema nervioso central y previene las recidivas cutáneas en los lactantes con independencia del patrón de la enfermedad. Los lactantes deberán recibir dosis de 300 miligramos por 3 veces al día durante 6 meses. Aquí el recuento absoluto de los neutrófilos debe hacerse a las 2 y a las 4 semanas de haber iniciado el tratamiento
y después se realiza un seguimiento mensualmente. Pronóstico del virus del herpes simple. La mayoría de las infecciones por el virus del herpes simple son autolimitadas. Duran de entre días, que son las infecciones recidivantes, a 2 a 3 semanas, que son las primoinfecciones, y estas se curan sin dejar cicatrices. El herpes oral facial recidivante en pacientes sometidos a una dermoabrasión o a una renovación facial con láser, esto puede ser grave y dejar cicatrices. Algunas infecciones por el virus del herpes simple pueden ser graves y si no se aplica tratamiento antiviral precoz puede tener consecuencias muy serias. Prevención. La transmisión de la infección se produce mediante la exposición al virus, tanto por contacto de piel con piel como con secreciones contaminadas. Se recomienda un lavado adecuado de manos y a los profesionales de la salud deben usar guantes para así evitar la infección por el virus del herpes simple en el puesto de trabajo. Los pacientes y los progenitores deben recibir consejos sobre las prácticas higiénicas adecuadas, como el lavado de manos y evitar el contacto directo con las lesiones y secreciones durante los brotes de herpes activo. En las escuelas y guarderías se deben limpiar los juguetes comunes y el material deportivo, como las esterillas, por lo menos una vez al día después de su uso. En las mujeres embarazadas con herpes genital activo en el momento del parto, el riesgo de transmisión de la madre al niño puede reducirse, pero no eliminarse, si el parto se realiza de forma de cesárea. Así como se han documentado casos de herpes neonatal en lactantes que han nacido mediante cesárea, así como en lactantes nacidos en madres que han sido tratadas adecuadamente con antivirales activos frente al herpes durante el último mes de embarazo. Por este motivo, el antecedente de parto mediante cesárea o con tratamiento antiviral a término no descarta la posibilidad de la transmisión del herpes. Los lactantes nacidos por la vía vaginal de mujeres con un primer episodio de herpes genital tienen un riesgo muy elevado de adquirir la infección por el virus del herpes simple, mientras que los nacidos de mujeres con antecedentes de herpes genital recidivante tienen un riesgo bajo de desarrollar la enfermedad. En este caso, a los progenitores se le debe dar información y aconsejar sobre cuáles son los signos y síntomas de la infección del virus del herpes simple para que así ellos puedan llevar a tiempo a sus